The Walking Dead individual número 75. Gabriel había decidido advertirle a Douglas sobre las atrocidades que Rick y el resto del grupo había hecho antes de ser reclutados por Aaron. Douglas trató de explicarle que no era tan fácil como simplemente decirles que se fueran, pero Gabriel insistió nuevamente, ya que según él debían proteger a Alexandria de ellos. Ahí Douglas dijo que ya sabía las cosas que habían hecho. Para él no eran muy diferentes a los demás integrantes de la comunidad, incluido el que habían tenido que hacer cosas malas para poder llegar hasta ahí. Sin más le pidió que se retirara y que solo se preocupara por sus cosas. Mientras tanto, Rick ya había arropado a Carl para dormir. Antes de salir de la habitación le deseó buenas noches. Rick estaba feliz porque Carl ya comenzaba a tener una vida normal. Mientras tanto, Heath y Glenn seguían sin poder bajar de aquel edificio. Esa noche dormirían en aquella azotea esperando que por la mañana pudieran seguir su camino, pero algo era seguro: esos caminantes no estaban ahí por casualidad. Algo había llamado su atención. Por la mañana Rick empezó sus paseos por Alexandria y al pasar frente a una casa, un sujeto que dormía a un lado de la puerta llamó su atención. El sujeto se llamaba Pete, pero le diremos Peter porque a él no le gusta que lo llamen así. Peter se presentó con Rick y le dijo que el niño que llevaba el ojo morado era su hijo Ron. Además le contó que había dormido afuera de la casa porque las peleas con su esposa eran muy recurrentes, pero el saber que Rick había pasado por cosas mucho peores hacía que se sintiera como un pendejo por estar quejándose por tan poca cosa. Rick le sugirió arreglar sus problemas o mínimo durmiera en el sofá, de lo contrario moriría de frío durante el invierno. Luego Rick se marchó, pero algo de todo lo que Peter le contó le parecía sospechoso. Cuando Heath despertó, Glenn ya llevaba rato mirando hacia el callejón, pues se había dado cuenta de que en el edificio de al lado se encontraba atrapado un pequeño grupo de personas. Esto era lo que había traído a los caminantes a ese lugar. Heath propuso ponerse en marcha mientras esas personas mantenían ocupados a los caminantes, pero Glenn le advirtió que ellos podrían ser aún más peligrosos que los caminantes. En ese momento fueron testigos de cómo un sujeto de ese grupo empujó desesperadamente a uno de sus compañeros para distraer a los caminantes mientras el resto escapaba. A este pobre diablo lo destriparon completamente y Heath no podía creer lo que acababa de pasar, pero Glenn, que ya estaba más acostumbrado a ver este tipo de cosas, lo apresuró para continuar con su búsqueda. Mientras tanto, Rick le contaba a Michonne cómo Peter había dormido afuera de su casa y presentía que algo estaba mal con él, pues su esposa le pedía permiso prácticamente para todo y ya había visto a su hijo con un ojo morado. Michonne le dijo que entonces hiciera una especie de investigación. Después de todo, ese era su trabajo, pero Rick dudaba en hacerlo, pues aún era probable que no estuviera pasando nada malo, pero al final Michonne logró convencer a Rick y sin perder ni un poco de tiempo fue a hablar con la esposa de Peter. Jessie se encontraba tendiendo algo de ropa en su patio trasero cuando Rick llegó a hablar con ella. Le preguntó si alguien más estaba en casa, pero Ron se había ido a la escuela y Peter estaba en su trabajo. Esas preguntas provenientes de Rick le parecían extrañas a Jessie e incluso intentó hacer que se fuera. Ahí Rick fue directo al grano y le preguntó si tenía algún problema con el que le pudiera ayudar. Jessie se puso más intensa y le pidió que los dejara en paz. Rick se puso aún más insistente, pero Jessie aún se negaba a hablar con él. Entró a su casa y Rick la siguió, aunque ella le dijo que no podía entrar. Ahí ella comenzó a ceder un poco. No sabía por dónde comenzar y terminó por contarle a Rick que Peter había cambiado. Los golpeaba tanto a ella como a su hijo, pero en verdad ella era la que casi siempre se llevaba las putizas. Antes no había dicho nada porque no sabía qué podría hacer. No podían meter a Peter a la prisión porque no contaban con una y ella no lo puede abandonar porque no hay otro lugar al que puedan ir. En ese momento Peter entró a la habitación diciendo que ya había recogido a Ron de la escuela, pero su cara cambió en cuanto vio que Rick se encontraba hablando con su esposa. Jessie astutamente dijo que se estaban poniendo de acuerdo para que sus hijos se reunirán para jugar. Rick le siguió el cuento y se retiró de la casa después de despedirse de Peter. Mientras tanto, Heath y Glenn ya habían encontrado la mayoría de las cosas que la doctora Cloyd les había pedido. Ya solo darían una revisión rápida por si encontraban alguna otra cosa que pudieran ocupar y se apresurarían para volver antes de que les cayera la noche. Detrás de Glenn un caminante se estaba acercando silenciosamente, pero Heath reaccionó a tiempo para impedir que le diera un mordisco a Glenn.
Ahora ya no tenían tiempo para revisar nada más y tenían el tiempo contado para salir de esa farmacia antes de que los caminantes los acorralaran ahí. De vuelta en Alexandria, Rec había decidido ir a hablar con Douglas y este se encontraba en el cementerio. Enseguida le contó sobre el maltrato que estaban sufriendo Jesse y Ron por parte de Peter y preguntó si acaso había algún tipo de plan o protocolo que debían seguir en esta situación, pero Douglas, aparte de que dijo que no tenían nada de eso, se negó a hacer algo sin tener pruebas de lo que Rec estaba diciendo. Rick, encabronado, le dijo que Jesse ya había confesado todo y se encabronó aún más cuando se enteró de que Peter era uno de los médicos del lugar y era por eso que Douglas dejaba que hiciera lo que él quisiera. Rick aseguraba que todo eso podría salir mal y que incluso Peter podría llegar a matar a su familia. Rick se negó a quedarse con los brazos cruzados a esperar a que eso pasara y propuso dos cosas: exiliarlo o matarlo. Y si era necesario, él sería quien tomara la última decisión. Rick, súper decidido, volvió a la casa de Peter, golpeó la puerta y en cuanto salió Peter a reclamarle, Rick lo reseteó con un buen vergazo. En cuanto entra a la casa pudo ver a Jesse cagándose de miedo. Luego de unas provocaciones, Peter se puso de pie y golpeó de regreso a Rick. Este, sin echarse para atrás, continuó el conflicto prometiéndole a Peter que no dejaría que volviera a hacerles daño. Rompieron la ventana. Forcejearon un poco y después Peter arrojó a Rick hacia el patio, a donde algunas personas que estaban cerca, incluido Douglas, que había seguido a Rick, se acercaron. Rick estaba desquiciado y lo que lo puso de esa forma fue el pensar en la mierda que sintió al ver morir a Lori junto a Judith, y por supuesto no dejaría que Peter pasara todo eso, ya que antes de que le vuelva a hacer daño él juraba que lo mataría a él primero. Douglas intentó hacer que Rick parara de decir todas esas cosas, pero Rick lo tomó como una amenaza, así que sacó su pistola y la apuntó hacia Douglas mientras decía que no permitiría que él echara todo el lugar a perder por no fijarse a qué tipo de personas tenían dentro de esos muros. Douglas comenzaba a pensar eso mismo mientras veía a Rick, pero según él solo estaba haciendo lo que se debía hacer, y eso era frenar a Peter, cosa que nadie más estaba dispuesto a hacer, y como él es quien siempre toma las decisiones difíciles por el bien de los demás, asegura que no podrían sobrevivir sin él. De la nada, y como ya es costumbre, un golpe le cayó en la nuca a Rick. Este, al voltear, se dio cuenta de que se trataba de Michonne, quien también ordena quitarle el arma. Fin del individual. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un comentario, le piques al like y te suscribas a mi canal. Gracias por ver. Hasta la próxima, perro 7U7.